quiero presentarles, ¿no?, a la doctora Sofía Martínez Vázquez. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Tiene un diplomado en metabolismo, nutrición y obesidad por la UNAM. Diversos diplomados en estadística, en ciencias de la salud, en coaching nutricional. Es maestra en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en bioética por el Instituto de Investigaciones en Bioética. Tiene diversas publicaciones, tanto de capítulos del libro de medicina, nutrición y gastroenterología, así como artículos en revistas indexadas y en revistas de divulgación. Es vocera para campañas de alimentación a nivel empresarial y federal, ponente en congresos nacionales e internacionales, está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, también tiene una certificación nivel 1 en ISAC y en entrenamiento profesional en la dieta baja en FODMAPs por la Universidad de Monash en Australia. Es miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos y de diferentes asociaciones, como la Asociación Mexicana de Nutriología, la Asociación Mexicana de Hepatología y la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Está adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como de la licenciatura en Nutrición y Bienestar en el Tecnológico de Monterrey y de la maestría en Nutrición Clínica de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Y es o fue expresidente de la Asociación Mexicana de Nutriología del 2014 al 2016. La doctora Sofía nos presentará el tema síndrome de intestino irritable en la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿no?, por estar con nosotros, acompañarnos, y el foro es suyo. Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, ¿se escucha mi voz? Todo se escucha bien. Perfecto. Voy a compartir pantalla y me hacen favor de decirme si se alcanza a ver ya. La podemos ver, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya hicieron una presentación mía. Agradezco la invitación y sobre todo hacerme partícipe de los festejos de la universidad, de la licenciatura. Me imagino que es un gran placer para ustedes y es un gran honor para mí estar compartiéndole sobre estos temas, de lo cual tengo también experiencia clínica. Y pues bueno, un poquito enmarcando el inicio de mi charla, pues bueno, hago mi declaración de conflicto de intereses. Es necesario decir que no tengo ninguno para esta charla, lo hago con toda la buena voluntad de compartir conocimiento con ustedes y sobre todo que sea basado en evidencia. No vengo a decirles quién tiene la razón o no, creo que ustedes tendrán el juicio al final del día para determinar cuáles serían las estrategias correctas para seguir con las personas que las están consultando. En estos minutos voy a hablar sobre un tanto sobre el síndrome de intestino irritable, un tanto sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, aunque bueno, ya lo hicieron de manera excelsa y extensa la doctora Ilse, a quien conozco y aprecio también mucho, y tengo el agrado también de recibir a sus pacientes y ayudarlos en esta condición. Y voy a hablar justo de lo que se junta, del síndrome de intestino irritable en las enfermedades inflamatorias intestinales, que es el tema que me pidió Jennifer al hacerme la invitación. Voy a platicarles sobre lo que ha habido de tratamiento y me voy a enfocar directamente en el manejo nutricional de los síntomas. Bueno, voy a empezar a abordar por la parte del síndrome de intestino irritable. Seguramente ustedes han escuchado con suficiencia sobre los criterios que se establecen para determinar este síndrome de intestino irritable. Los criterios que se utilizan actualmente han evolucionado hasta llegar a la versión número 4, que es esta que les presento aquí, y pues prácticamente todas las definiciones al respecto van alrededor del primer síntoma, que es el más importante, que es este dolor abdominal recurrente, que se puede presentar en al menos una vez a la semana y que se presenta también con frecuencia en el tiempo entre los últimos 3 meses, asociado a alguno de los dos o más, de los siguientes criterios. Obviamente tiene que estar relacionado con la defecación, es decir,
una persona que tiene esta sensación o estos síntomas, al evacuar, se eliminan y entonces esto es parte del constructo que es necesario confirmar cuando estamos frente a un paciente en donde vamos a tomar decisiones de tratamiento. También aparte de estos criterios están alrededor de la frecuencia y de la forma de las heces, así tal cual se los puse, aunque nosotros nos basamos básicamente en una forma gráfica que en unos momentos les muestro para poder determinar cómo son esa consistencia o esa forma de las evacuaciones. Las guías mundiales de la gastroenterología hablan igualmente de este desorden intestinal funcional en el cual el dolor abdominal, que es el principal nuevamente, se asocia con defecación o cambio en el hábito intestinal y se acompaña de estos otros síntomas: malestar, distensión, desorden en la defecación, y bueno, pues estas se encuentran asociadas a dicho problema. Esto es importante tenerlo en cuenta porque evidentemente van a ser nuestros puntos de desenlace o son las formas de evaluación que vamos a tener para poder saber que una persona está teniendo beneficio con la intervención nutricional que estamos llevando a cabo. Es decir, si me reporta, ¿verdad?, de manera inicial que tiene dolor o tiene malestar, pues ese va a ser mi forma de evaluación al final para poder determinar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera correcta. Esta es la escala que les había comentado, la forma gráfica que tenemos de comunicación con los pacientes o las personas que nos consultan cuando estamos hablando de síndrome de intestino irritable. La escala de Bristol, que se puede utilizar en diversas entidades, no nada más en esta, pero nos ha ayudado bastante en poder determinar cómo es la característica de estas evacuaciones, las cuales van desde el tipo 1 hasta el tipo 7, ustedes pueden observar aquí de manera gráfica, y en algunas ocasiones llega a ser muy, muy útil para que la persona incluso se desinhiba en comentarnos cómo son esas evacuaciones. Hablar eventualmente de evacuaciones no es un tema que a todas las personas les sea sencillo. Bien. Continuando con el tema de síndrome de intestino irritable, se conocen 4 subtipos que están aquí en este gráfico que les estoy marcando en este momento. Y bueno, pues se caracterizan por el predominio que haya de la sintomatología asociada. Es decir, si hay un porcentaje mayor al 25% con predominio de estreñimiento, de esta sensación de estreñimiento, entonces se va a determinar como un subtipo estreñimiento. Caso contrario, cuando estamos hablando, discúlpenme, pensé que tenía un mensaje de Jennifer, pero no, discúlpenme. En el caso contrario, cuando tienen una predominancia de mayor del 25% de diarrea, pues entonces se va a determinar de esa manera. Lo complicado empieza cuando tenemos una mezcla de las dos anteriores, aunque hay un patrón establecido que se conoce como mixto, en donde podríamos tener alternancia y más o menos se presenta con la misma frecuencia. Es decir, puede ser un día que se presente estreñimiento y un par de días que se presente diarrea o al contrario. Pero también hay otro subtipo que es un poco más complejo de determinar, que es el no identificado. Y entonces en o no clasificado, como está aquí en abreviado, pues entonces en ese sentido es a veces difícil para el paciente o para el tratante poder saber cómo son esas características de evacuaciones. Pero bueno, pensando en que no son ninguna de las anteriores, esa sería la opción. Bien, el tratamiento del intestino irritable debe basarse en el tipo de síntomas y su gravedad. De tal manera que entonces tenemos aquí diversas opciones de tratamiento. Pueden ustedes observar cómo en el subtipo diarrea se han utilizado diversas estrategias para poder hacer control de estos síntomas o de la disminución de estos síntomas. La dieta baja en gluten y la dieta baja en FODMAP se utilizan de manera predominante y es donde han demostrado mayor eficacia, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes, acompañado de tratamiento farmacológico. Y en este sentido también todo va acompañado de una consejería psicológica. Hay que recordar que el síndrome de intestino irritable tiene una conexión muy importante con la psique y en ese sentido pues es que ha dado pauta para la investigación en el eje cerebro-intestino, en las nuevas propuestas y en la intervención eventual de la microbiota y del microbioma intestinal.
no los tocaré a profundidad en esta charla, pero sí es necesario hacer énfasis en que estos se han identificado y existen y obviamente hay que considerarlos. En el síndrome intestino irritable con predominio estreñimiento se han utilizado el aumento del consumo de fibra en la dieta, que puede ser comercial, es decir, puede ser suplementado o puede ser dentro de la dieta. Eso es parte de la investigación que estamos realizando actualmente y que, bueno, también les presentaré algunos de los resultados que hemos obtenido. Laxantes tipo polietilenglicol, agonistas de la guanilato ciclasa, activadores de los canales de cloro. Y bueno, pues en ese sentido, vean ustedes cómo de acuerdo al subtipo de síndrome intestino irritable se utilizan diversos fármacos, diversas intervenciones nutricionales. Cuando es predominante el dolor como síntoma, que suele ser de difícil manejo, puede utilizarse esta otra gama de tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, como por ejemplo el aceite esencial de menta. Bueno, pues es de menta piperita, está aprobado por la FDA y bueno, sí hay que buscar que sea menta piperita. Hay 4 tipos de menta conocidos que se extrae su esencia en un aceite y bueno, pues hay que tener a más cuidado cuando hacemos esta intervención. No voy a hacer tampoco énfasis en esto porque no es motivo, pero si alguien tuviera la duda, con mucho gusto le puedo ayudar por vía de correo electrónico. Las guías mundiales de gastroenterología hablan de utilizar la dieta para mejorar los síntomas en algunos pacientes con síndrome intestino irritable. Y vean ustedes aquí las propuestas que están desde las dietas con fibra y la manipulación de la fibra en la dieta, las dietas bajas en FODMAP y en tercer punto las dietas con modificación de trigo y de gluten para tratar también esta sintomatología. Por su parte, la Universidad de Monash ha establecido también como segundo punto estas dietas que están metidas en el cajón de las dietas de exclusión, aunque este concepto ha cambiado y tengo que ser muy clara aquí. No es ya tanto la exclusión, se ha visto también a lo largo y la evolución de los estudios y los resultados de estudios y por eso es importante seguir realizando investigación porque van cambiando los paradigmas y uno de los paradigmas que ha cambiado con la dieta baja en FODMAP es que no es una dieta de exclusión. Probablemente hay que actualizarse un poco cuando alguien demerita, ¿verdad?, esta dieta. La intención es disminuir la exposición a estos hidratos de carbono altamente fermentables y tenemos muchas herramientas para lograrlo. No es solamente quitar alimentos. Ese es un concepto erróneo. También hay que hablar sobre la modificación a la exposición de ciertos aditivos alimentarios y eventualmente, pero sería práctico, prácticamente en último término, hablar de esta alergia al gluten. Intolerancia al gluten no existe. Hay sensibilidad al gluten no celíaca, que no necesariamente implica pues la enfermedad celíaca, pero sí hay ciertas respuestas que son de tipo intolerancia al trigo, y ya les mencionaba cuando hablamos de gluten, en la mayor parte de las ocasiones estamos hablando de una respuesta inmunológica. Bien, esta es la evidencia que hay y pude resumir en esta imagen reuniendo 3 metaanálisis que me parecen los más contundentes, donde se habla del efecto de utilización de una dieta baja en FODMAP para el tratamiento del síndrome intestino irritable. Vean ustedes aquí cómo el impacto llega a ser tan importante en el subtipo diarrea que puede disminuir este síntoma y este padecimiento hasta en el 62%. Disminuye hasta en el 50% el dolor abdominal y la inflamación intestinal en el 32%, y también se ha observado en estos metaanálisis un aumento del 32% en la calidad de vida. De tal manera que no estamos frente a una intervención empírica, estamos frente a una intervención que ha sido probada por la ciencia y ha tenido la atención de recibir el estudio y el resumirlos en un metaanálisis. Y esto pues nos da un indicio muy bien también de a quienes debemos tratar, ¿verdad? Estaríamos hablando de aquellas personas con síndrome intestino irritable con el subtipo diarrea que tengan la presencia de estos síntomas y bueno, pues los desenlaces que esperaríamos y que evaluaríamos en ellos efectivamente serían estos mismos. Y podríamos tener un impacto de este tamaño.
Claro, para hacer la prescripción de la dieta, pues hay que estar entrenados, no es nada más agarrar una lista y decirle qué es lo que hay que eliminar y lo que no. Hay que saber hacerlo y hay que saber, sobre todo, hacer una buena anamnesis en el paciente y ver si ya ha identificado alimentos gatillo y trabajar sobre ellos, no necesariamente hacer una restricción total. Estos esquemas que se han presentado en la literatura y que se han sugerido de iniciar con una restricción total son en algunos casos, no en todos los casos se llega a hacer, y bueno, pues también para ello es necesario tener un juicio clínico de cómo hacer la intervención. Por otra parte, voy a comentar acerca de sobre todo el enfoque nutricional de estas enfermedades inflamatorias intestinales. Vean ustedes aquí como en las mismas guías de gastroenterología, las guías mundiales de gastroenterología, se habla de una etiología que tiene que ver con condiciones ambientales. Una de las hipótesis que se ha marcado para el inicio de esta problemática es la hipótesis de la higiene, en donde se habla que las personas que tienen menos exposición a agentes patógenos en la infancia pueden tener una pérdida de estas respuestas autoinmunes. Y bueno, pues me imagino que la doctora Ilse no pudo estar temprano en su presentación, pero me imagino que ella describió un tanto de qué se trata esta respuesta inmunológica de la cual estoy hablando en este momento. Otras de las hipótesis para el surgimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal incluyen a la dieta occidental y el estilo de vida urbanizado. Y en este sentido, bueno, pues ha habido evidencia contundente acerca de la utilización de alimentos que están procesados, que están adicionados con conservadores, y esto sí podría ser un elemento gatillo que ha recibido atención en los últimos 10 años de investigación en esta enfermedad. No voy a hablar tanto de la definición, porque ya se las han dado, pero bueno, nada más para retomar que hay factores genéticos y hay factores ambientales, como esta alteración de las bacterias luminales y el aumento de la permeabilidad intestinal, los cuales deben de confirmarse con investigaciones. Hay dos principales categorías de enfermedades inflamatorias intestinales, de las cuales, bueno, pues también ya les han hablado, y solamente para retomar los momentos del curso de la enfermedad. Vean ustedes aquí en la actividad, en la inducción a la remisión, la recaída, sobre todo en CUSI, es donde podemos identificarlos de mayor manera, y es ahí en donde hacemos algunas intervenciones y tendríamos que estar haciendo mayor investigación para saber qué es lo que podemos hacer y lo que debemos hacer en cada una de las etapas. También algunas de las características para diferenciar estas dos entidades, tampoco me voy a detener. Y pues básicamente yo creo que esta es la imagen más importante de esta charla, en donde se empiezan a juntar los síntomas relacionados con el daño inflamatorio en el tracto digestivo. También está extraído de las guías mundiales de gastroenterología. Vean ustedes acá cómo se describe la diarrea, el estreñimiento o el dolor, el sangrado rectal, que ya sería un dato de alarma cuando estamos en esta circunstancia, pero de las primeras tres, excluyendo el sangrado rectal, pues se parecen bastante a los síntomas de síndrome intestino irritable. Allí viene el razonamiento de por qué el doctor Gibson y su equipo, el doctor Gibson y su equipo son de los impulsores de la dieta baja en FODMAP, empezaron a hacer investigación utilizando esta estrategia nutricional para poder paliar los síntomas en la enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, las primeras investigaciones sobre la dieta baja en FODMAP fueron en las enfermedades inflamatorias intestinales. Después se dieron cuenta que había un mayor beneficio sobre los síntomas y no tanto sobre la enfermedad. Pero bueno, esa es una de las razones por las cuales se sigue utilizando y sigue habiendo investigación en ese sentido. Después vienen otros de los sintomatología, como la urgencia para evacuar, el tenesmo, calambres, dolores abdominales, y se pueden también emparejar náusea y vómito en estas dos entidades. El tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal pues debería de basarse en distinguir primero que sea una u otra entidad, que sea la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, en la ubicación y el fenotipo de la enfermedad, en la gravedad, en las comorbilidades y las complicaciones, en la respuesta sintomática individual, en la tolerancia a la intervención médica,
En algunas ocasiones llegamos a tener estos problemas en la clínica. Los pacientes que están hospitalizados en algunas ocasiones no aguantan el tratamiento médico y hay que buscar definitivamente otro tipo de intervenciones para que se pueda ver beneficiado. El acceso del paciente a opciones diagnósticas y terapéuticas, esto también es importante porque no en todos los países hay acceso a medicamentos como los biológicos. En México tenemos la suerte de contar con algunos de ellos, pero no son constantes. Y otra de las cosas en comunicación que tengo con el doctor Kazuo, también trabajo con él, es pues justamente que en algunas ocasiones no alcanza el mismo paciente a cubrir todo el tratamiento. Entonces, bueno, pues aquí se buscan también algunas otras opciones para ello. Hay que considerar también la evolución y la duración anterior de la enfermedad con las cantidades recidivas en un año calendario. Y esto, bueno, pues es importante por el curso que les he platicado. Mientras mayor número de recaídas tenga una persona, pues mayor probabilidad tendrá de desnutrirse y obviamente tener una mala evolución de la enfermedad que la conlleve a otro tipo de complicaciones. Sin embargo, si hacemos un aumento en esa remisión, si prolongamos esa remisión, seguramente tendremos mayor éxito y menor deterioro del estado nutricional. En las metas del tratamiento, igualmente establecidas por las guías mundiales de gastroenterología, pues hablan de mejorar y mantener el bienestar general de los pacientes. Y pongo aquí en rojo enmarcados las partes en donde ya compete la situación alimentaria. Vean ustedes aquí cómo eliminar los síntomas y minimizar los efectos colaterales y los efectos adversos a largo plazo, reducir la inflamación intestinal, mantener las remisiones y pues mantener el buen estado nutricional. Me quedo con estos 4 puntos para que ustedes vayan estableciendo criterios de cómo ir haciendo el abordaje. Las consideraciones en estas mismas guías sobre la dieta y el estilo de vida, pues hablan de diversas intervenciones de las cuales yo destaco aquí que hay datos escasos que sugieren que una reducción de los oligosacáridos, disacáridos o monosacáridos y polioles fermentables de la dieta pueden reducir los síntomas en enfermedad inflamatoria intestinal. Es necesario aquí remarcar que esta guía fue establecida en el 2015 y bueno, pues en este sentido las investigaciones actuales, las cuales les plasmo en las siguientes imágenes, pues han demostrado hasta cierto punto modificaciones y que tendrían que considerarse para la actualización de estas guías. Les pongo aquí las dietas que se han utilizado en las enfermedades inflamatorias intestinales. Vean ustedes cómo la dieta de los carbohidratos específicos, la dieta baja en FODMAP, la dieta libre de gluten, la dieta antiinflamatoria, la dieta de exclusión guiada por la expresión o la cantidad media de IgG4, la dieta mediterránea, la dieta baja en residuos o elemental, la dieta semi-vegetariana y la dieta paleolítica son de las principales que se han llegado a emplear en este tipo de enfermedades. Y pues de ellas ustedes pueden observar del lado derecho, pueden observar cuál es la evidencia que hay al respecto. Por ejemplo, en la dieta paleolítica no hay datos, en la dieta semi-vegetariana pues los datos son escasos y aunque han mostrado un posible beneficio, sobre todo en el mantenimiento de la remisión. Y de esta manera nos damos cuenta, ¿verdad? Me regresé a la imagen anterior para retomar cómo ciertas dietas tienen mayor evidencia y mayor mayor atención desde el punto de vista de investigación y han demostrado ser eficaces para tratar los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Les pongo aquí algunos de los estudios que se han desprendido después de estas de las guías, que es este primer estudio, es en el 2017, y bueno, pues en esta se utilizó la dieta baja en FODMAP en el tratamiento de los síntomas de síndrome intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La doctora Natalia Pedersen es del grupo, ella fue también entrenada por la Universidad de Monash, y bueno, pues es que establece un ensayo clínico aleatorizado en donde se comparan a individuos con dieta normal y con dieta baja en FODMAP. Ve aquí al final del esquema se puede observar cómo se comparan. ¿Y qué es lo que ellos encuentran? Ellos encuentran que hay una disminución contundente y significativa en los síntomas de síndrome de intestino irritable
evaluados con diversas escalas y con diversas visiones para ver la resolución de estos síntomas, y se grafica muy claramente en estas dos formas en donde los pacientes relatan esta mejoría, como la dieta baja en FODMAP tiene. Puede continuar, doctora. Gracias. Gracias. Sí, les mencionaba entonces que en este sentido es que se ha visto una mejoría en esta sintomatología acerca de esta intervención. Otro de los estudios que les presento aquí es un estudio llevado a cabo por un grupo italiano, en donde también ellos utilizan una dieta baja en FODMAP durante 6 semanas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y buscaban ver también cuáles eran las diferencias en estas intervenciones. Ellos utilizaron una dieta estándar contra una dieta baja en FODMAP, y bueno, pues aquí está el primer cuadro de la población que ellos estudiaron. Se puede observar que prácticamente no hay diferencias al momento basal. Sin embargo, después de hacer la intervención, después de estas semanas, tanto en el tiempo 0 como en el tiempo 1, les marco aquí cómo se modifican los síntomas intestinales y los síntomas sistémicos también de manera significativa, de tal manera entonces que con este estudio podemos concluir lo mismo que se reforzó en el anterior. Del estudio anterior a este pasaron 2 años y seguimos con la misma consistencia en los resultados. La dieta, los gráficos que se muestran aquí nos hablan de este cambio. En general en la población hubo este cambio, pero fue básicamente dado por la intervención de la dieta baja en FODMAP, mientras que con la dieta estándar los cambios no fueron significativos. En este otro estudio, que es de la doctora Cox, también un grupo inglés que también fue entrenado en la Universidad de Monash y está comandado por el doctor Kevin Whelan, que es de los principales investigadores en la dieta baja en FODMAP, pues bueno, ellos también hicieron un ensayo clínico aleatorizado en donde probaron también nuevamente la intervención de la dieta baja en FODMAP, y tuvieron una cantidad reclutada de 24 individuos para poder realizar esta intervención. Igual, de manera inicial, ellos pudieron observar si había diferencias en los individuos de manera basal, para saber que no se referían a otra condición, sino más bien a que todos estaban más o menos parecidos. Era una población bastante homogénea, y entonces poder determinar que el efecto que encontraban realmente se orientaba a que fuera por la intervención y no necesariamente por alguna otra condición. Y ellos utilizaron una dieta sham. La dieta sham es un tipo de dieta estándar que se utiliza para hacer investigación. Es una dieta, en este caso, que está muy dirigida a evitar que haya un patrón inflamatorio. Entonces controlan muchos de los alimentos, y lo que hacen es comparar una dieta sham contra una dieta baja en FODMAP y ven qué es lo que se presenta. Vean ustedes aquí de manera contundente como la doctora Cox y sus colaboradores demuestran que no hay una modificación tan importante y sobre todo significativa en esto que se ha pensado que ocurre, y ahora hay una explicación mucho más sencilla acerca de cómo se dan los cambios en la microbiota a través de las intervenciones nutricionales. Ellos encontraron un cambio no significativo cuando se trataba de una dieta baja en FODMAP a comparación de una dieta sham. Y bueno, pues parte de los resultados que ellos encontraron, pues ahora tienen una explicación, porque lo que se ha visto es en individuos que tienen una disbiosis intestinal, que es el caso de varias de las enfermedades gastrointestinales. Se ha visto que esta disbiosis tiende a equilibrarse, vamos a decir, a disminuir esa disbiosis, porque está muy alterada en estos padecimientos gastrointestinales. Entonces, las últimas investigaciones han demostrado que disminuye esa disbiosis con una intervención como la dieta baja en FODMAP, y esto nos da la explicación perfecta de por qué disminuyen esa sintomatología. Y algo muy interesante, no se sacrifica en ningún momento ni la cuenta de genes, ¿verdad? De estos microorganismos, ni tampoco las especies. Esto se había pensado hace algunos años, y ahora en los estudios actuales se ha podido demostrar que sí hay diferencias, obviamente, pero no llegan a ser
como se había pensado que eran letales. Esto no sucede con la dieta baja en FODMAP y bueno, pues aquí se puede demostrar, ¿verdad?, como lo hace este grupo que se dedicó básicamente a demostrar esos cambios en la microbiota. Finalmente les muestro un estudio muy interesante por la metodología, en donde vean ustedes aquí, esto es como nos llegaría, esto trata de reproducir lo más que se puede un escenario clínico donde llega un paciente y nosotros podríamos otorgarle cierta intervención nutricional. En este estudio lo que hicieron los autores fue darles a algunos individuos una dieta baja en FODMAP y a otros individuos los dejaron sin esta dieta baja en FODMAP. Y entonces lo que ellos evaluaron fue como fueron presentándose los pacientes y más o menos otorgarles de manera aleatoria, es decir, irlos distribuyendo de manera equitativa en la intervención o no, para hacerles diferentes retos con la cantidad de FODMAP, es decir, aumentando la cantidad de azúcares altamente fermentables y veían cómo se presentaban los síntomas gastrointestinales. Y lo que ellos pudieron determinar con este tipo de estudio fue que efectivamente al reintroducir alimentos con una gran cantidad de FODMAP se volvían a presentar los síntomas. Esto nos habla definitivamente de cómo actúan estos azúcares altamente fermentables y cómo al disminuir la exposición disminuye la sintomatología. Bien. ¿Qué hay al respecto? Bueno, pues este metaanálisis, aunque es un poco más antiguo de los estudios que les presenté, pues bueno, resume que tanto una dieta de este tipo impacta en la enfermedad, en las enfermedades inflamatorias intestinales. Ya les había comentado, el doctor Gibson y colaboradores habían pugnado porque se utilizara en este tipo de entidades y después vieron que era factible utilizarlo también y sobre todo había una mejoría demostrable en el síndrome intestino irritable. Pero bueno, resumiendo el efecto que tienen esta dieta en particular en las enfermedades inflamatorias intestinales es que disminuye la diarrea hasta en el 24%, el dolor abdominal en el 24%, perdón, la distensión abdominal en el 10%, disminuye la náusea en el 51% y la fatiga en el 40%. De tal manera que entonces sí tenemos, y las quise poner casi iguales estas dos imágenes, vemos cómo se empatan, digamos, estas dos entidades y podemos tener cuál sería lo que podríamos valorar como respuesta y desenlace en este tipo de circunstancias utilizando una dieta baja en FODMAP. Bien, voy a retomar algunas de las imágenes para tratar de ir cerrando el tema, en donde abordo la parte, nuevamente retomo lo que contienen las guías mundiales de gastroenterología. Y bueno, pues se sigue pugnando, ¿verdad?, en estas mismas guías por cambios en la dieta, por cambios en el estilo de vida, de las cuales pues también incluyen dejar de fumar. Y bueno, pues esto también ha tenido un efecto interesante. Pero me voy a centrar en este último punto que abordo de estas guías para hablar de la fibra dietética, en donde se habla de la eficacia que puede tener. Normalmente utilizamos la fibra, la manipulación de la fibra cuando la enfermedad está activa y cuando empezamos la remisión de la enfermedad. Nosotros hemos encontrado en un estudio exploratorio que hicimos aquí en el Departamento de Gastroenterología en personas con colitis ulcerosa, encontramos que alcanzar la cantidad de fibra dietética de manera habitual, es decir, nosotros no hicimos ninguna intervención, simplemente preguntamos a las personas que venían a consulta. Esto también, bueno, se detuvo un tanto y por eso nos quedamos con este tamaño de muestra. Sin embargo, continuamos con este estudio, ya se reactivó. Y lo que vimos es que las personas que alcanzaban la recomendación de fibra que está establecida como 14 gramos al día por cada 1000 kilocalorías, continuaban con una remisión mucho más prolongada y una actividad, más bien no tenían actividad de la enfermedad. Entonces, bueno, pues esto lo podemos ver en esta imagen en donde vean ustedes cómo los gramos de fibra dietética, que si bien por el tamaño de muestra no salen plenamente significativos con el valor de P, sí tienen una tendencia. Por eso nos atrevimos a hacer análisis mucho más detallados y vimos que efectivamente la cantidad de fibra, cuando alcanzaban esta cantidad, pues la actividad de la enfermedad
enfermedad, tanto desde el punto de vista clínico como histológico, como endoscópico y bioquímico, era menor que en aquellos que no alcanzaban la cantidad de fibra. Y aquí también de manera gráfica podemos observar este dato que les he presentado sobre el consumo de fibra dietética en la dieta no suplementada, de acuerdo a la actividad de la enfermedad, y se ve pues esta tendencia que les he comentado. Igualmente en este otro gráfico podemos observar cómo en esta correlación se observa prácticamente el 40, una correlación, perdón, directamente, perdón, inversamente proporcional, disculpen. Se ve como de manera contundente, bueno, pues esta nos explica un tanto por qué el consumo de fibra podría ser un factor protector. Con esta información, me gustaría tener como conclusiones que la dieta juega un papel fundamental tanto en la génesis de las enfermedades inflamatorias intestinales como en el manejo de los síntomas gastrointestinales derivados de su tratamiento. Es necesario hacer la diferenciación de los síntomas para elegir el abordaje terapéutico conveniente. Aquí es donde entra mi punto bioético, en donde yo veo que de acuerdo a cómo estoy evaluando al paciente, es que tomo decisiones para hacer su intervención. No utilizo de cajón alguna intervención, sino más bien mi papel es tener la evidencia completa para poder tomar decisiones junto con él y decidir juntos cuál sería la dieta que más le conviene. La manipulación de la fibra dietética puede contribuir al control de la enfermedad, y esto pues ha sido probablemente la pieza clave para encontrar una mejor respuesta y mejoría de esta sintomatología, y probablemente también en la condición de disminuir o tener un impacto en la calidad de vida de estos pacientes. La disminución de los FODMAP puede usarse en la inducción a la remisión y en el manejo de los síntomas en la fase de remisión, sobre todo si se presenta diarrea, distensión y dolor abdominal de forma recurrente. Es una de las opciones que tenemos. También otra es el uso de alimentación enteral, es otra estrategia similar. Incluso se ha tasado como el uso al uso de corticosteroides, que dan pauta a reforzar que la alimentación puede ser uno de los tratamientos más importantes y sobre todo en la prevención de estas enfermedades. La manipulación ambiental, como el estrés, la dieta occidentalizada, tabaquismo, exposición a agentes patógenos, parecen ser contundentes e independientes de la susceptibilidad genética. Y esto nos permite tener una pauta muy específica sobre el papel del nutriólogo en esta enfermedad. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, querida Sofía, por esta buenísima presentación y aclararnos todas estas dudas que, por ejemplo, estudiantes egresados que no han tenido la oportunidad, ¿no?, de estudiar a profundidad este tema, y los pacientes que probablemente hayan escuchado al respecto de esta dieta, ¿no?, quede claro que es efectiva y que puede participar, ¿no?, para ser, como bien mencionas, este pilar o base para el éxito en el tratamiento. Creo que tú mejor que nadie nos podrás mencionar que la dieta de FODMAPs o baja en FODMAPs es, como todo, una dieta que se personaliza, ¿no?, que se debe de adaptar a las necesidades del paciente, que se percibe como un poco estricta y muchos la conciben como de eliminación, pero justo esta eliminación va dirigida a identificar aquellos alimentos con lo que me causan sintomatología y me da la oportunidad de también identificar qué tanto puedo comer de ellos y no presentar la sintomatología, ¿no? Entonces, para nuestros asistentes, por favor, pónganse en manos de aquellos expertos en FODMAPs. En la página de la Universidad de Monash está todos aquellos especialistas en México certificados. Y se los comento porque, como Sofía, tuve la oportunidad de tomar esta certificación porque lo he aplicado con algunos pacientes. Por ejemplo, ahorita Sofía nos está hablando de este como match
¿no? O de esta superposición entre la enfermedad inflamatoria intestinal con el síndrome de colon irritable, ¿no? Que cuando en ocasiones no tenemos como claros estos conceptos, los podemos confundir, y qué mejor que acercarse con aquellos expertos que nos lo aclaren, ¿no? Sofía, tengo unas preguntas de parte de nuestro auditorio. Me preguntan si tú sabes de probióticos específicos que podrían ayudar para la enfermedad inflamatoria intestinal. Esa es una. Que si una dieta vegana ayuda a mejorar la enfermedad inflamatoria intestinal, y justo si tú has leído o conoces sobre interacciones farmacológicas, ¿no? Por el tratamiento y la dieta FODMAPs. La última pregunta no la entendí muy bien, pero voy a tratar de ser clara en las primeras, a lo mejor sirve para también responder esa. Claro. Sí. Bueno, los probióticos que se llegan a utilizar todavía están en fase de investigación. No hay algún probiótico que haya demostrado disminución en la gravedad de la enfermedad, ni tampoco haya mostrado evitar o utilizarse de manera preventiva para este problema, para la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea CUSI o Crohn. Hasta el momento lo que se ha desarrollado no ha permitido tener una recomendación específica sobre algún probiótico. En el caso del síndrome intestino irritable, sí hay algunas cepas que están estudiadas. Está Saccharomyces boulardii, está, perdón, se me fue ahorita Bifidobacterium infantis, y hay que recordar que es importantísimo tener, ahora sí, como decimos en el común, el nombre y apellidos de estas cepas. No es utilizar cualquier Bifidobacterium infantis, sino específicamente el que se ha puesto en evidencia, es decir, con el que se ha hecho investigación, y con ese utilizarlo para poder tener prácticamente los mismos resultados de los que se han utilizado en el desarrollo de esa investigación. Si, por ejemplo, se utiliza esta cepa para disminuir la sintomatología específicamente disminuir el número de evacuaciones, pues efectivamente se va a utilizar en pacientes que tienen este problema, pero no la voy a utilizar para disminuir, por ejemplo, la producción de gases, que no está dirigido para ello esa investigación. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado en cuando hacemos la prescripción de probióticos. De manera clara, pues sí quiero decirles que no hay todavía resultados para las enfermedades inflamatorias intestinales. Hay varias propuestas al respecto, y bueno, pues en el intestino irritable, estas son parte de las cepas que se han utilizado y que han mostrado cierto efecto. La segunda pregunta abordé en una de las imágenes sobre la dieta semi-vegetariana. Sobre la dieta vegana no encontré alguna evidencia al respecto. No, parece que no se ha utilizado para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, bueno, pues aquí había que destacar algunas cosas. Primero, que las dietas se tienen que probar, así como cualquier otro fármaco, se tiene que hacer investigación en la alimentación. Es difícil, hago una aclaración en ese sentido, hacer o utilizar o más o menos pensar en un diseño metodológico en donde utilicemos dieta es verdaderamente complejo. No podemos cegar, no podemos utilizar placebos, no podemos utilizar muchos de los recursos que se llegan a utilizar cuando se hace investigación farmacológica. Entonces, bueno, dada esas condiciones, hacer investigación en alimentación es realmente más complejo que hacer investigación de tipo farmacológico, por ejemplo. Pero bueno, eso no excusa que se haga investigación. Me parece que sí serían áreas de oportunidad para siguientes generaciones, y bueno, pues si alguien tiene el interés de hacer estas investigaciones, yo estoy trabajando con algunas de ellas, estoy ayudándoles a personas que tienen el interés genuino, sobre todo en el nivel de posgrado, y
de las cuestiones también aquí destacables de una dieta, pues que ya sabemos, ¿verdad? Como nutriólogos que salta en fibra, pues nada más hay que considerar esta condición. Probablemente cuando esté activa la enfermedad no sea un beneficio tan importante darles una dieta alta en fibra, pero sí cuando empieza la inducción a la remisión y sobre todo manipular esta fibra que estamos apostándole que dentro de la fibra dietética sea la fibra soluble la que mantiene todavía más la remisión de la enfermedad. De tal manera que entonces se convierte en una estrategia importante esta manipulación de fibra dietética y que, bueno, podría caber prácticamente en cualquier patrón de alimentación. No sé si con eso contesto las dos primeras y no sé si la tercera. Sí, muchísimas gracias, doctora Sofía. Otra pregunta, esta última pregunta, creo que no la planteé de forma correcta. La duda que tienen, lo que nos plantearon es que si se sabe o se ha estudiado que haya alguna interacción, ¿no? Fármaco-nutrimento, pero en específico, cuando se lleva la dieta baja en FODMAPs, ¿no? Si se ha estudiado o se ha hablado al respecto, ¿no? Precisamente por los alimentos que se están, ¿no? Permitiendo consumir durante las etapas de esta dieta. No, no. Los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal y los síntomas de intestino irritable, pues tienen una acción, vamos a decirlo, a nivel del tracto digestivo en la parte específicamente del lumen intestinal. La mayor parte de ellos, a excepción de los esteroides, que bueno, pues el único que podría eventualmente interferir podría ser aquellos que tengan una acción o pudieran interactuar con el citocromo P450, que por ejemplo podría ser la toronja, ¿no? Y pues en algunas ocasiones que utilizamos inmunosupresores importantes, las uvas también podrían interferir en esta condición. Entonces, pues en realidad esos son nada más las alertas que habría que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando se están utilizando dosis altas o cuando se quiere que el efecto sea mayor del fármaco que el de la dieta. Podríamos quitarlos por un tiempo y luego ya que se bajen estas dosis se pueden volver a consumir toronja y uvas. O si se suprime completamente el fármaco, que llega a ser en algunos de los casos en donde ya están controladas estas entidades. De ahí en fuera, no hay interacción de estos alimentos, de los alimentos que se llegan a utilizar para la dieta baja en FODMAP. Aquí quiero volver a hacer énfasis en una situación y Jennifer, seguramente tú me podrás ayudar a que esto quede más claro, este mensaje quede más claro. No es excluir alimentos, no es eliminar alimentos, es disminuir la exposición a estos azúcares altamente fermentables. Y bueno, pues yo podría utilizar, por ejemplo, la estrategia de cocinar o de cocer o exponer a calor para que disminuya la cantidad de FODMAP. Por ejemplo, de una manzana la puedo poner a hervir y con eso disminuye la cantidad de FODMAP y no necesariamente le quito la manzana a la persona. Y esto pues lo hacemos mucho con retos alimentarios. Probablemente sería bueno estar haciendo capacitación continua en cómo se hacen estos retos alimentarios. Y bueno, pues eso es lo que hacemos cuando intentamos reintroducir alimentos con cierta cantidad de estos azúcares altamente fermentables. Efectivamente, así es. Sofía, muchísimas gracias también tú por aclarar respecto a este tema siempre controversial de los FODMAPs. Una vez más, digo, los invito a que se acerquen con los expertos, no intenten seguir por recomendación, ¿no? De alguien que la haya llevado, aplicarla en ustedes. Hay diferentes abordajes o forma de llevarla de acuerdo a cómo el paciente se sienta. Puede ser con planes de alimentación, utilizando la app, con opciones. Entonces, para eso, precisamente, los expertos son quienes les indicarán cuál es la mejor forma y una vez más, esta etapa de eliminación de los alimentos es temporal, justo en lo que cada uno de ustedes encuentra, ¿no? ¿Cuál es esa
dosis, esa cantidad, ese volumen que no les causa sintomatología, ¿no? Y entonces es un aprender todo el tiempo y estar probando. Y finalmente, doctora Sofía, en su experiencia, ¿no? Como nutrióloga con estos pacientes, me preguntan si usted nos podría decir lo que ha visto en su práctica clínica respecto a lo que le comentan los pacientes sobre estas etapas de remisión, ¿no? Y de recaída. Si hay ciertos síntomas o características que usted ha identificado, ¿no? Que nos pudiera mencionar para pues, hacer este como panorama, porque como ya nos lo mencionó la doctora Ilse, y ahora usted con este de síndrome de intestino irritable, pues hay diferentes como facetas, ¿no? O sea, hay diferentes tipos. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que nos podrían hablar de una remisión o recaída en general en un paciente? Claro, sí, bueno, para hablar sobre la actividad de la enfermedad necesitamos utilizar estos criterios que se han establecido, histológicos, clínicos, bioquímicos, y endoscópicos, eventualmente la parte, bueno, pues esa es todo este abordaje, ¿verdad? Del momento de la enfermedad, digamos, le toca al médico. A nosotros, ¿qué es lo que nos compete? Una vez que el paciente está ya identificado, que empieza en una parte, en una etapa de remisión, pues lo que empezamos a ver es justamente esta modificación en la consistencia de las evacuaciones. Es uno de los principales indicadores. Si se recuerdan, teníamos la escala de Bristol y con esta pues nos vamos comunicando con el paciente para saber cómo está haciendo ese patrón de evacuación, así como también cómo está haciendo la frecuencia, perdón, de sus evacuaciones. Y esto nos permite saber qué terapéutica vamos a llevar. Yo creo que uno de los mensajes más importantes, independientemente de que tengamos cierta afinidad por utilizar un patrón de alimentación u otro, es saber que tenemos una gama, ¿verdad?, de intervenciones, al menos 4 destacables, que es la manipulación de la fibra. La segunda, pues podemos utilizar una dieta baja en FODMAP. La tercera, podemos utilizar una dieta específica en azúcares o en hidratos de carbono. La dieta mediterránea también ha tenido ciertos resultados y bueno, pues tenemos al menos estas 4 opciones para poder tomar decisiones de acuerdo a la presentación clínica de los síntomas del paciente. Entonces, bueno, de los indicadores más importantes estarían la distensión abdominal, la producción de gases, la frecuencia de las evacuaciones y la consistencia de las evacuaciones. Estas son la guía clínica con la cual los nutriólogos nos vamos orientando para hacer diversas intervenciones nutricionales y llevar a cabo estrategias o planes con ellos a mediano y a largo plazo. Pues muchísimas gracias, doctora Sofía, por su tiempo, por este espacio y por compartirnos su experiencia.